al final de nuestro programa. Y antes de escuchar a nuestros últimos panelistas, agradecemos que se hayan mantenido conectados a este interesante foro. Olivia Segura, directora de asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG en México. La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIR. Y Alexander Torrenegra, CEO y fundador de Torre.co. Moderados por Viridiana Mendoza, editora de reportes especiales de Forbes México. Nos hablarán sobre trabajo remoto y cómo será el futuro del empleo post-pandemia. Escuchémoslos. Gracias y hasta pronto. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Viridiana Mendoza, soy editora en la revista Forbes. Como parte de este foro Descifrando el Empleo, vamos a dar paso al panel Trabajo Remoto. ¿Cómo será el futuro del empleo post-pandemia? Este es un tema muy interesante y tenemos 4 panelistas bastante sabios en este tema que pueden darnos un poco de luz acerca de cómo será en el futuro este llamado trabajo remoto, que no solamente pues se reduce a la parte de home office que ha sido necesaria durante la pandemia, sino que implica nuevas modalidades de trabajo, no solamente dentro del mismo país, sino inclusive a nivel internacional. Para abordar este tema, nos acompaña en esta jornada Olivia Segura, directora de asesoría en Capital Humano y Gestión de Talento de KPMG México, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, quien propuso la iniciativa de ley para regular el teletrabajo, Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, y Alexander Torrenegra, CEO y fundador de Torre.co. Me gustaría empezar con la senadora Alejandra Noemí, para que nos cuente un poco, como principal impulsora de la regulación del teletrabajo, cómo fueron las principales motivaciones o cuáles fueron más bien las principales motivaciones que la llevaron a poner sobre la mesa este tema. Muchas gracias, Viridiana. Muy buen día. A mí me da gusto poder participar en este panel, en esta mesa, y más con este tema que además me apasiona muchísimo. Porque el contexto, y que yo insisto y de arranque es no ubicar el teletrabajo en el marco de la pandemia. El teletrabajo lo propusimos en octubre del 2018 dentro de, o digamos, en el marco de una agenda para lograr la conciliación de vida laboral y familiar o el balance trabajo-familia. Y viendo la tendencia que ya en muchos países tenía, es decir, en México, el teletrabajo ya existía, es decir, ya empresas, principalmente corporativos internacionales, utilizaban el teletrabajo, pero pues no estaba regulado y no estaba incorporado en nuestra legislación laboral. Y era cómo hacemos o cómo formalizamos lo que ya existe, pero también cómo impulsamos aquello donde se pueda además utilizar la tecnología de la información. Y mucho de este tema también, debo reconocerlo, es con el impulso de los jóvenes. Los jóvenes traen otro chip, los jóvenes están pensando en la tecnología, que incluso ahora la pandemia lo que nos viene a decir es cuáles son las 4 megatendencias de la tecnología, y está la economía, está el empleo, está la salud y está la educación, que es lo que nos ha dejado y que la intención es poderlo potenciar y aprovechar. Entonces, el teletrabajo, su objetivo es que se pueda aprovechar la tecnología, que no se haga un trabajo presencial en la empresa, y lo que yo digo, que se aproveche esas horas de vida que uno le invertía en los trayectos. En las grandes ciudades, en zonas metropolitanas, se puede hablar hasta de 4 horas por día de un trabajador o de una trabajadora que llega a su oficina a trabajar frente a una computadora. Y que ese tiempo es tiempo que se le quita a la familia, es tiempo que se le quita la formación y profesionalización personal, es tiempo que se le quita a los amigos, es tiempo que se le quita a la salud y evidentemente el impacto que tiene en la vida de todas y de todos. Noemí, muchas gracias y qué bueno que pones a la persona, al colaborador en el centro del nacimiento de una iniciativa para regulación de trabajo remoto. Sin embargo, una de las cuestiones que son muy importantes para este tema es precisamente las implicaciones que tienen los negocios, porque finalmente pues, son los generadores de empleo. Me gustaría que Mauricio nos contara un poco cuáles son como las modificaciones principales que se prevé que los negocios, que las empresas tengan que realizar para cumplir con la nueva regulación en términos
modelos de teletrabajo y cómo ayudamos a que exista cada vez menos resistencia o a eliminar esta resistencia de algunas empresas por adoptar pues medidas que permitan a los colaboradores tener su centro de trabajo o poder realizar sus actividades pues no solo en la oficina, sino en algún otro punto que ellos prefieran. Pueden ser pues coworkings, cafés, no solamente la casa. Bueno, primero un saludo a todos y todas. Este tema del trabajo remoto ya era algo que internamente se tenía incluso como política. En términos de qué requiere de adaptación para las organizaciones, por supuesto, lo primero es tener una política interna, ahora ya dentro del marco normativo, la ley que se acaba de promulgar, bueno, tener una política interna para la regulación de las actividades y aquello que la empresa está considerando propicio para que sea un trabajo remoto. Entendido el trabajo remoto no necesariamente como el trabajo desde casa. Como bien lo decías, Viridiana, este es un trabajo que puedes hacer remotamente en un lugar diferente al lugar original de trabajo. Entonces, el otro tema es definir precisamente cuáles son los roles dentro de una organización que son susceptibles de trabajo remoto. Creo que esa es una tarea muy importante y de las más críticas al inicio de la operación o de la aplicación de una política al respecto. ¿Cuáles son esos puestos, esas responsabilidades que pueden hacer un trabajo remoto? ¿Y con qué frecuencia, con qué periodicidad? ¿Es tiempo completo trabajo remoto o es una forma de diseño híbrido del trabajo? Por supuesto, estamos excluyendo de esto, pues operadores en una planta de manufactura, personal que está en una sucursal bancaria, etcétera. Eso es obvio. Pero hay puestos que sí son susceptibles de trabajar remotamente y las implicaciones para la empresa es una optimización de espacios, de recursos en ese sentido y también de servicios al personal. Rediseño de espacios físicos, educación a distancia, fortalecimiento de los medios que tienes de conexión con tus colaboradores, el rediseño mismo del transporte, la movilidad se ve afectada positivamente con el trabajo remoto y por supuesto y sin duda fortalece y debe fortalecer la comunicación entre colaboradores, entre jefes y subordinados, etcétera, porque es una mayor interdependencia cuando estás trabajando remotamente entre colaboradores y entre miembros de un equipo de trabajo. Poner las reglas de todo esto en una política clara, bien difundida y bien comunicada en el marco de la ley, eso va a ayudar a cualquier empresa a poderlo tener ya como una práctica y que incluso los va a hacer más competitivos en el mercado laboral. La pandemia ha venido a acelerar la adopción del teletrabajo, pero nos ha trasladado el trabajo completamente de la oficina a la casa. Nos deja pocas alternativas, pero creo que también ha permitido que este sea la puerta de entrada para los colaboradores, para buscar modelos, para buscar formas de organización para que el tiempo pues, se aproveche mejor, para que tengamos en lo general mejor calidad de vida. Cuéntanos, Alexander, un poco acerca de cuáles son o cómo pueden los colaboradores pues, organizarse o adoptar esto de una forma más efectiva para lidiar mejor con una dinámica de trabajo remoto. Claro, definitivamente. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un honor compartir este panel con todos ustedes. Mira, creo que algo muy importante tener en cuenta es que el trabajo remoto durante la pandemia no es similar al trabajo remoto tradicional. El trabajo remoto durante la pandemia ha sido, en términos generales, no tan bueno como el trabajo remoto prepandemia lo era. Yo llevo creando compañías, equipos remotos por 17 años antes de que existiera la videoconferencia. Y trabajar remotamente no implicaba trabajar desde la casa, sin salir de la casa y enloqueciéndose en la misma. Por el contrario, el trabajo remoto me permitía a mí por la mañana levantarme, llevar a mi hija a la escuela, en camino de vuelta caminar y tener una conversación con una persona de mi equipo, almorzaba con mi esposa, por la tarde iba a trabajar de un espacio de coworking que quedaba cerca de mi casa, podía recoger a mi hija nuevamente y por la tarde iba y recibía amigos en la casa o iba y cenaba cerca de la casa, etcétera, etcétera. Obviamente en la pandemia nada de eso pasa. En la pandemia es todo el día metidos sin poder salir de las cuatro paredes en las que uno está viviendo y
Eso hace que sea fácil para una persona tener un mal sentimiento de lo que es trabajo remoto. Entonces, primero reconocer que el trabajo remoto, de hecho, en muchos aspectos es trabajar desde una oficina que está cerca de la casa de uno, un espacio de coworking, un café, etcétera. No es trabajar desde la casa. La mayoría de la gente no tiene un espacio en la casa para trabajar en forma apropiada. Entonces, eso es algo muy importante a visualizar. Lo otro que dices, ¿qué cosas tienen que cambiar para que las personas puedan trabajar en forma remota? Hay esas cuestiones a nivel personal, pero lo interesante es, y lo retador, es que las compañías en México no van a tener que cambiar mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de las oportunidades para cualquier persona hoy en el mundo que trabajen remotamente no están dentro del país en el que viven, vienen de afuera. Entonces, lo que tienen que hacer es abrir la mente y visualizar, ve, yo puedo trabajar, antes tenía que trabajar solo con las compañías que estaban en la misma ciudad donde yo estoy viviendo, pero con el trabajo remoto las personas pueden decir, bueno, ¿por qué no voy a trabajar con una compañía en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier otro sitio en donde requieran mis habilidades y hablen el idioma que yo hablo? Si hablas inglés, te abre todavía muchas más las puertas, pero si ni siquiera hablar inglés, vas a poder conseguir trabajo en muchos otros diferentes países. Y eso le pone una presión a las compañías, que no es que tienen que adaptarse al trabajo remoto porque la legislación se los pide, no, sino porque si no se adaptan al trabajo remoto, se van a quedar sin talento bueno para contratar. Claro, para México ese es un tema donde el área de oportunidad es todavía muy grande. La cultura del trabajo en México todavía no está tan habituada a estas contrataciones de un país a otro, todavía no está tan habituada a eliminar lo que comúnmente conocemos como la hora nalga, ¿no? El hacer presencia en un espacio determinado y poder tener y poder checar específicamente lo que está haciendo cada uno. Más adelante hablaremos un poco de productividad, pero antes quisiera preguntarle a Olivia, desde la experiencia que tiene en KPMG, ¿cuál considera que es el impacto que está teniendo esta regulación o el cumplimiento de esta nueva regulación en las empresas? Porque si bien el trabajo remoto no es algo nuevo, lo que sí hizo la pandemia es que muchas empresas que no lo tenían en su radar, pues tengan que adoptar esta regulación como parte de sus estándares del diario, porque pues la pandemia nos ha obligado a no poder asistir a los centros de trabajo. Ahí, Olivia, ¿cuáles son los retos, qué desafíos se enfrentan las empresas para adoptar esta regulación? Pues mira, hay desafíos, como ya comentaban en este momento los panelistas, relacionados con el talento, relacionados con la mentalidad, relacionados con el liderazgo y relacionados también con aquella inversión que hay que hacer en algunos casos en equipos de trabajo para que la gente pueda trabajar a distancia en casa de una forma óptima, hablando desde la perspectiva de equipos de cómputo, en muchos casos, si bien algunas organizaciones globales que tienen subsidiarias en México ya tenían este esquema de trabajo, como bien comentaba Mauricio, años atrás, pero muchas otras que pudieran ser en algunos casos la mayoría empresas familiares, empresas mexicanas, que son más tradicionales, no tenían este trabajo habilitado y por lo tanto en muchos casos la gente no tenía tampoco equipo de cómputo portátil, ¿no? La gente tenía computadoras de escritorio, la gente, como bien comentaban, tampoco tenía un trabajo, un espacio en casa para trabajar de forma cómoda, con sillas ergonómicas, con la misma iluminación, que es algo elemental para poder trabajar y poder desempeñarse en actividades pues de oficina, ahora desde casa, así como el tener que estar en medio de la pandemia, pues compartiendo esta infraestructura con la familia, compartiéndola con niños que estudian también desde casa, que están pues tomando las clases en línea, que requieren el apoyo de las madres y padres de familia, en las que nos damos cuenta que se vuelven prioridades en conflicto, ¿no? Aquí percibimos también que estamos teniendo pues retos desde el punto de vista, como comentábamos, de entrega de este equipo, de mantenimiento de este equipo, de logística para
auditar que se esté ocupando de forma adecuada por los colaboradores. Es una cultura nueva, es una cultura donde hay que también hacer responsables del cuidado y el uso correcto de estas herramientas de trabajo que se deben brindar a un colaborador. Y ahí viene también de manera muy de la mano, hablamos de la capacitación desde el punto de vista técnico para el uso correcto de tecnologías de información que habilitan este teletrabajo, para el uso correcto también pues de la laptop misma, de cómo estar estableciendo un espacio, definiendo un espacio dentro de la casa para poder trabajar sin interrupciones, para poder estar colaborando de manera a distancia con sus colegas, pero también teniendo este tipo de interacción sana con la familia, ¿no? Se habla mucho de esta necesidad de la perspectiva de género cuando sabemos que hay mujeres que por el tipo de roles que normalmente en la sociedad se asignan pues a su género, tienen responsabilidades adicionales que colegas del sexo masculino. Aquí hablamos que normalmente son las mujeres quienes atienden a los niños, quienes en algunos casos atienden a adultos mayores, quienes preparan los alimentos, etcétera, y no en todos los casos un servicio doméstico, un servicio donde les puedan estar apoyando en estas tareas de las cuales ellas, pues en un momento de pandemia no tenían antes que preocuparse cómo es preparar los alimentos, estar atendiendo a los niños. Esto se vuelve también un reto importante desde una perspectiva humana. Hablamos mucho de ser human-centric o employee-centric, hablar de esta experiencia del empleado, y pues este es uno de los aspectos importantes que hay que tomar en consideración para la mentalidad de los líderes de las organizaciones, el ser empáticos, el estar conscientes pues, de esta perspectiva de género que hay que tener mucho en cuenta, apoyar a las colaboradoras para ser flexibles en algunos casos y permitir que ellas puedan alcanzar su máximo potencial y organizarse cuando trabajan desde casa, especialmente hoy con las responsabilidades que tienen dentro del hogar y las responsabilidades laborales. Gracias, Olivia. Sin duda tocaste temas súper importantes y muy sensibles para la operación de las empresas y para la operación de los trabajadores, la dinámica de trabajo. Me gustaría que Mauricio nos cuente un poco acerca del reto de tener medidas o de tener KPIs en términos de productividad de los empleados. Mencionabas hace un momento, Olivia, cómo es muy importante la reconstrucción de liderazgos en términos de cómo vamos a estar seguros que nuestro equipo está haciendo lo que tiene que hacer, cómo vamos a centrarnos en pues lograr que este equipo de forma remota pues dé el mismo resultado o inclusive mejor resultado en términos de la operación del trabajo se realice donde se realice. Mauricio, cuéntanos un poco acerca de cómo se aborda el reto de productividad cuando hablamos de trabajo remoto. Mira, Olivia, yo creo que abrió la puerta de algo que es crítico y es el trabajo con los líderes, precisamente. Imagínate un jefe acostumbrado al control, ese jefe que siempre está encima de su equipo de trabajo, checando cada detalle, ya hiciste el reporte, ya te tardaste tanto tiempo en el baño, y regresaste 2 horas después de tu hora de comida, etcétera, etcétera. Imagínate un jefe con esas características ahora en un entorno de trabajo remoto de un día para otro, como sucedió entre marzo y abril del año pasado. Y asimismo también la gente muy acostumbrada a recibir instrucciones, de repente encontrarse en un modelo de autogestión y autodisciplina para poder responder, por lo menos con lo que se espera de cada quien en un entorno totalmente diferente, que no es el habitual de la rutina del trabajo, etcétera, pues fue un choque importante. A lo que voy es, esta redefinición, esta transición a la que nos obligó la pandemia, en muchos casos y muchas organizaciones, no preparadas o que no tenían ni siquiera visualizado algún día considerar el trabajo remoto como viable, tuvieron que hacerlo forzadamente. Por lo tanto, los sistemas de desempeño, los sistemas de indicadores, cómo mides a las personas en sus resultados, tuvieron que irse a un modelo mucho más avanzado, donde es confianza en la persona, donde es claridad en los objetivos. Fíjate que la encuesta de Gallup que aplica a las empresas a nivel global, destaca que el factor número 1 para que una persona esté comprometida con su equipo y su organización es saber lo que se espera de ellos. O sea, ha sido una transición a nivel personal y profesional muy fuerte, tanto para líderes como para colaboradores, equipos de trabajo y organizaciones. Medir la productividad tampoco ha sido muy fácil, sin embargo, hay estudios
Por ejemplo, puedo mencionar uno de EY en junio del año pasado que nos llamó mucho la atención, que señalaba un 12% de incremento de productividad en puestos que ya estaban haciendo home office obligadamente por el confinamiento inicial al que todos nos vimos obligados a seguir, y estaba incrementándose la productividad. ¿Por qué? Porque la gente está más concentrada y enfocada en lo que tiene que hacer. Tiene los recursos, tiene la sabiduría para hacerlo, los conocimientos, saca adelante el trabajo. Y además en un entorno muy amigable que es el hogar, en ese caso. Hemos comentado también que trabajo remoto es eso, no es necesariamente home office. Entonces, conforme vayamos avanzando en el control de la pandemia y podamos tener mayor libertad de movilidad y de acción socialmente y profesionalmente de nuevo, pues estaremos necesariamente hablando de trabajo remoto. Me gustaría que Noemí nos cuente un poco acerca de, bueno, una vez que ya tenemos una regulación sobre teletrabajo, ¿qué es lo que viene? ¿Es un tema acabado? ¿Podemos darle carpetazo? ¿O es un tema en el que legislativamente vamos a tener que estar viendo cambios conforme evolucione la realidad? Es decir, ¿qué es lo que se prevé que ocurra una vez que se aprueba pues una regulación para teletrabajo? Y tu opinión, Alejandra, me encantaría que nos contaras si tú estás conforme con lo que surgió como resultado de la discusión legislativa. Sí, a ver, sin duda esto está empezando, es decir, carpetazo no, al contrario, vamos en el primer capítulo de varios que se tienen que escribir en torno al teletrabajo. ¿Qué sigue ahora? Un espacio de 18 meses, bueno, ya 17, de análisis por el tema de salud y seguridad. ¿Por qué? Porque eso sí no quedó establecido y ese es un análisis y es una reflexión porque hay un debate y que yo honestamente no me he metido todavía a revisar cómo está en otros países el tema de seguridad social, salud y seguridad social sobre los riesgos laborales, porque esto traerá una modificación a la ley del Seguro Social, debe traer una modificación a las cuotas del IMSS, pero hay dos versiones o dos visiones. Quien piensa que se corre mayor riesgo laboral un trayecto en transporte público, en transporte privado, y hay quien piensa que hay mayor riesgo laboral en una casa, por ejemplo, ¿no? O en un local comercial. Si en una casa o en estos momentos en que estamos todos no en telecentros ni en cibercafés, sino en los domicilios, y hay un accidente, ¿se considera riesgo laboral o no se considera riesgo laboral? Si un trabajador baja la escalera de su casa y resulta que se cae y tiene un accidente, bueno, ¿es laboral o no es laboral? Entonces, esto entra en un análisis porque sí tiene que haber un ajuste a las cuotas y a las aportaciones de seguridad social. Y esto trae, apenas está empezando, se estableció en el transitorio que se tiene 18 meses para poder hacer este análisis y para establecer una norma oficial mexicana en torno a la regulación. Es decir, hoy quedó el marco jurídico. ¿Qué falta? Evidentemente que cada institución, dependiendo del giro de las condiciones, establezcan en sus contratos la modalidad del teletrabajo, las condiciones del teletrabajo. Esto está, digamos, que yo podría decir que estamos gateando, si lo vamos en los niveles, o sea, no, ni siquiera estamos caminando. ¿Por qué? Porque para muchos, principalmente para sectores nacionales o empresas nacionales, esto es nuevo. Bien, se dice, ya en empresas internacionales, pues esto es algo común, pero para muchas de las MIPYME o las pymes o empresas nacionales es nuevo. Y les comparto rápidamente una experiencia que además me entero de una institución en mi estado con 6,000 trabajadores. Y la pandemia justo les hizo pues ir a hacer un trabajo en casa y después de 6 meses, es decir, en diciembre, hicieron una encuesta de cultura laboral. Y entonces, pues para ellos fue descubrir cosas que no se hubieran imaginado. Como que, por un lado, la satisfacción de la empresa, y aquí es un tema que abordó Olivia también y Mauricio, en cuanto a las responsabilidades familiares, porque decía, quien estaba más feliz, o sea, en la encuesta, quien reflejaba mayor satisfacción eran las mujeres. ¿Por qué? Porque permitía seguir atendiendo responsabilidades familiares.
los hijos o adultos mayores o alguna persona con discapacidad o las propias labores de la casa. ¿Quiénes eran los menos contentos y a los que les urgía salir a la institución físicamente? A los hombres. Dice, porque no, y lo decían ellos, no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con los hijos. Entonces, esta parte también costó trabajo y sigue costando, porque en cuanto se dice que ya cambia el semáforo, hay quien ya está poniendo un pie en su empresa, aunque pueda seguir haciendo teletrabajo. Y también se entiende, porque se comentaba al inicio, pues ahora no es lo mismo el teletrabajo actualmente, donde una casa es un hospital, donde una casa es una escuela, donde una casa es una oficina y de pasada hasta es una familia, ¿no? Hasta es un hogar. Me gustaría hablar un poco acerca justo de lo que mencionabas en términos de quién se adapta mejor al teletrabajo y de cuáles son las resistencias, no solo por parte de las empresas, sino por parte de los colaboradores. Me gustaría que Alexander nos dijera un poco cómo es el proceso de que las resistencias se conviertan inclusive en elementos a favor del trabajador. Es decir, cuando me doy cuenta que no es obligarme a estar en la casa, sino que me da la oportunidad de autogestión de mi tiempo. O sea, ¿cómo cambiamos el tono en el que observamos la resistencia al teletrabajo? Alexander, ¿nos puedes contar un poquito? Claro, definitivamente. Y antes de responder en particular, hay dos cuestiones que me encantaría añadir, que es muy importante que los hombres cambiemos esta visión y en general la sociedad, y es que las responsabilidades del hogar no son exclusivamente de la mujer. Las responsabilidades del hogar son de la cabeza de familia, y la cabeza de familia es normalmente dos personas, una mujer y un hombre. Hoy en día pues hay muchas más mezclas diferentes allí, pero no es porque tradicionalmente la mujer es la que se tenía que responsabilizar de la limpieza, de cocinar, de los hijos. Debemos continuar con eso. Y creo que como hombres, una de las formas que más podemos demostrar hombría es sabiendo que nos podemos remangar la camisa y hacer las cosas que tradicionalmente tal vez nuestros papás no hicieron. Y en referencia, como tal, ya puntualmente a tu pregunta, el beneficio de trabajar remotamente es maravilloso para muchas personas. La pandemia tal vez no se los ha permitido visualizar, ¿sí? Pero una de ellas es lo que varias personas ya están empezando a denominar como integración de vida-trabajo. En vez de eso de balance vida-trabajo, ¿sí? Es integración vida-trabajo, porque el balance vida-trabajo es algo que se desarrolla después de la revolución industrial, donde una persona tiene que ir a una fábrica a trabajar 6 días por semana, 60 horas, 10 días cada una, 10 horas por día. Y pues obviamente si estás todos los días haciendo lo mismo y martillando la misma pieza, pues eso no es vida. Sí, entonces claro, vas allá a sobrevivir, sales de allá y realmente empiezas a vivir cuando sales del trabajo y ves a otras personas. Pero afortunadamente ya no vivimos en esa época. Hoy en día, sobre todo con trabajo remoto, donde puedes conseguir trabajo no solo en tu ciudad, sino en cualquier parte del mundo, hay muchas más probabilidades que encuentres un trabajo que realmente te llena profesionalmente. Y eso te permite ya ver el trabajo no como algo opuesto a la vida, una balanza, sino como algo que es parte integral de tu vida, igual que lo son tus amigos, igual que lo es tu familia, igual que lo es muchas otras cuestiones. Y el trabajo remoto, con un buen jefe, con una buena compañía, porque solo el empleado no lo puede hacer, te permite, por ejemplo, tomar un break en cualquier momento para ir a compartir 10, 15 minutos con tu hijo, o te permite tomar un break para ir y trabajar desde un café, o te permite un break para ir a trabajar desde la playa en Cancún. Ocurre, ¿sí? Y conforme más experiencia gana uno trabajando remotamente, lo puede hacer. Para los hombres, te permite tomar un break para, hoy es martes, hoy me tocó cocinar, voy a cocinar, ¿sí? Eso no te va a hacer menos hombre, ¿sí? Porque te tocó cocinar el martes. Entonces, eso es uno de los beneficios. Hay muchos retos. Uno de ellos es precisamente el reto y acá hago énfasis en lo que dice Mauricio, de la autodisciplina. Para trabajar bien remotamente se requiere tanto un buen jefe que sea autodisciplinado y que sepa retarte a ti basado en los resultados de tu trabajo y no en en la entrada de lo que tú haces de tu trabajo, como alguien decía previamente, que mida sí, los resultados y no las horas nalga, cuánto tiempo estuviste sentado en la computadora. Pero
se requiere que tú también seas autodisciplinado. Y eso no es algo que la mayoría de las personas, perdón, no es algo que todas las personas tienen. La mayoría sí, pero no todas. Es una de las habilidades que desarrollamos cuando niños y es una de las habilidades que son más difíciles de cambiar si no la desarrollaste cuando eres niño. Entonces, si tú estás acostumbrado a que para trabajar tienes que tener un jefe sobre el hombro mirándote, porque si no, no haces las cosas, trabajo remoto definitivamente no es para ti y ni lo intentes, ¿sí? O sea, sigues buscando trabajo de planta en algún sitio, pero si tú eres de esas personas que es autodisciplinada, definitivamente lo puede hacer. Claro, es muy curioso esta parte, Alex, que mencionas sobre cómo lo asimilaron, este forzoso trabajo remoto, home office, en la pandemia, porque pues muchas mujeres se dieron cuenta que tenían tres roles, ¿no? Tres cargas de trabajo diferentes, ser profesional, hacerse cargo de la casa y hacerse cargo inclusive de la educación, mientras que muchos hombres, muchos descubrieron que también tenían otro rol, ¿no? Que tenían otra responsabilidad y que tenían que contribuir, y a muchos los agarró en curva y están todavía adaptándose justo a eso. Yo creo que esa va a ser una herencia positiva de la pandemia, un poco más de conciencia sobre la equidad del trabajo, de la responsabilidad, de no solamente pues ser un muy buen profesional, sino pues tener un trabajo en equipo con todos los miembros de la familia, no solo hombres y mujeres, sino pues todos quienes forman parte del hogar, de que las responsabilidades sean compartidas, ¿no? Se evidenció mucho la inequidad en las responsabilidades y ese es un tema muy interesante hacia el futuro. La siguiente ronda es una pregunta que yo voy a lanzar para todos y me gustaría empezar con la respuesta de Olivia, porque pues Olivia tiene pues mucho contacto con diferentes tipos de empresas de diferentes industrias y es un poco qué recomendaciones darían a las empresas y a los colaboradores para que el trabajo remoto o qué estrategias para el trabajo remoto hacen que esta labor de forma fuera del centro de trabajo pueda ser efectiva, pueda ser eficiente, pueda ser productiva. ¿Qué es lo que funciona bien para las empresas y los colaboradores para tener efectividad en el trabajo? Yo estructuraría mi respuesta en dos vertientes. La primera es tener una adecuada estrategia de gestión del cambio, porque se están viviendo múltiples cambios de forma simultánea en los teletrabajadores, como hablábamos desde una índole personal, pero también desde una índole laboral, donde se están cambiando las rutinas, tanto familiares como laborales, con los equipos de trabajo, y pues es importante tomar en cuenta también que los negocios están atravesando por transformaciones profundas, en algunos casos en sus modelos de negocio, derivados de la pandemia. Nos estamos dando cuenta que están migrando a modelos mucho más digitales, que se está acelerando la transformación digital en algunas industrias, como es el retail, se está implementando mucho más la omnicanalidad y con ello se crean nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos roles, nuevas responsabilidades, y es importante alinear esto en las metas individuales que cada uno de los colaboradores tiene. Todo esto no debemos dejarlo sobreentendido, no debemos de asumir que los colaboradores entienden cómo es que va a cambiar en su día a día y cómo es que esto también va a tener un impacto pues en la forma en la que ellos van a continuar creciendo en la organización. Y la segunda parte de mi respuesta va muy en tono con la experiencia del empleado, con la propuesta de valor a los colaboradores, en donde hay que identificar las nuevas necesidades que existen en el trabajo, cuáles son las expectativas del teletrabajador, cuáles son las necesidades también de los líderes para liderar a distancia a sus equipos, cuáles son las competencias que tienen que desarrollar y nosotros como organizaciones, cómo los vamos a apoyar con una propuesta de valor redefinida, con una propuesta de valor que atienda estas necesidades nuevas y que les cree una experiencia buena a los colaboradores para que ellos a su vez puedan trasladar esta buena experiencia y generar relaciones de largo plazo con los clientes. Es importante ser employee-centric, es importante regresar a ser human-centric, tomar a los colaboradores como el centro de la organización, y habilitarlos con toda esta experiencia que les vamos a brindar, con nuevos procesos de recursos humanos, con nuevas herramientas, con nuevos paquetes de compensación, con nuevos aspectos relacionados con el salario emocional, para que ellos a su vez puedan trasladar esta experiencia de excelencia a sus clientes, ¿no? Y con ello, por supuesto, lograr resultados financieros sólidos y asegurar no solamente sobrevivir dentro de la crisis, sino también superar esta etapa
sobresalir e incluso prosperar, ¿no? Al contar con equipos sólidos y volverse empleadores atractivos en el mercado, en un mercado laboral que muy bien apuntaba hace un momento Alexander, está siendo cada vez más grande por estos nuevos esquemas de trabajo. Podemos llegar a más gente, a mujeres que hicieron una pausa en su carrera profesional para formar una familia, a personas con discapacidad, a personas que antes no podían tal vez trasladarse para ir a diferentes centros de trabajo que estaban muy lejos, que requería mucho esfuerzo, y que hoy pueden brindar esta opción de teletrabajo con una buena y renovada propuesta de valor a los colaboradores. Muy bien, Olivia, pues una respuesta muy completa y que aborda varios de los desafíos y de las estrategias que deben ponerse en marcha. Me gustaría conocer un poco la respuesta de Mauricio, que también trabaja con un montón de empresas distintas, con distintos clientes cada una, que nos cuente también si, Mauricio, tú ves algún tipo de industria o algún rubro de empresa para el que sea más fácil o más difícil adoptar el teletrabajo hacia adelante, no solamente hablando en términos de pandemia, sino en poder implementar esta modalidad de trabajo como una cuestión común hacia el futuro. Mira, sí, efectivamente, pues depende del tipo de industria y como decíamos hace un momento y reforzando lo que decía Alexander, el teletrabajo no es para todos los puestos ni tampoco para todas las personas, ¿no? Hoy mismo ya podemos hablar de la gig economy o la economía digital, donde tú puedes estar trabajando en Dubái y ayudando y desarrollando un proyecto para México. Se los comparto por experiencia propia. El año pasado nuestro congreso fue digital por primera vez de 2 días y nuestro líder del proyecto estaba en Valencia, en España, el líder de los desarrolladores de la plataforma en Dubái y teníamos contacto con ya ingenieros en el desarrollo de la plataforma en Texas. Y entre las 4 localidades poníamos de acuerdo en un horario, teníamos nuestras juntas de trabajo y salió estupendamente el resultado que esperábamos nosotros. Eso cada vez va a ser más frecuente. Entonces, a lo que tenemos que estar abiertos hoy es que independientemente del tipo de industria, estamos todos sujetos a la automatización, la digitalización de procesos y tareas que van a ir liberando tiempo para que las personas desarrollen su potencial en actividades mucho más productivas, creativas y de diseño. Hoy, por ejemplo, decíamos hace un momento, no me imagino, por supuesto, a un operador en una planta farmacéutica de ensamble de autos o de camiones, en una sucursal bancaria, haciendo trabajo remoto porque no es posible. Son trabajos donde la presencia es obligada. Eventualmente, esto va a llegar a un punto en el cual la digitalización y automatización lleven a que se pueda simplificar el proceso. Sabemos hoy, por ejemplo, además que también las profesiones van a cambiar. Se considera que el 65% de estudiantes que hoy cursan primaria van a trabajar en trabajos, en roles y en responsabilidades que todavía no existen. Hace 10, 12 años, un científico de datos se presentaba como tal y decías, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Hoy, el que domina el mundo de los algoritmos es súper cotizado. Y hay bancos que ya tienen Chief Data Science Officer para manejar todo este mundo de algoritmos y ofrecer mejores servicios, una aplicación que te solucione todo, que además sí ha sido un gran alivio, por cierto, para no ir a una sucursal bancaria, ya tienes una aplicación todo, ¿no? Y así va a seguir creciendo, evolucionando. Y a lo que voy es, lo que hoy aparentemente ya no es susceptible de ir a un trabajo remoto, probablemente en un corto o mediano plazo sí lo sea. Procesos de digitalización, tecnología se han acelerado increíblemente a raíz de lo que empezamos a vivir desde el año pasado. Pero sí hay puestos, roles y sobre todo personas que hoy no están todavía preparados para trabajar en un esquema así. A manera de conclusión, me gustaría que nos compartieran cada uno el mejor consejo, el que les funciona mejor a ustedes como trabajadores remotos y como asesores de empresas que implementan el teletrabajo y el mejor consejo que hayan dado, que les hayan dado o que les funcione en materia de teletrabajo y que arroje resultados positivos a su día a día. Soy tan apasionado del tema que hice 2 cosas. Primero, creé una compañía para el tema y segundo, escribí un libro del tema. Entonces, la cantidad de consejos que tengo es tan grande
sí, que escribí esto. Pero mi objetivo, por cierto, no es venderlo. Mi objetivo con escribir este libro realmente fue compartir conocimiento. Es que hay muchas cosas que uno puede aprender para trabajar y liderar equipos remotamente, como por ejemplo, cómo generar compensación, cómo generar cultura en el equipo, cómo cuando llega una persona nueva, cómo asegurarse que aprende lo que tiene que aprender, cuál debe ser la política de quién debe tener, de quién le compra la computadora a la persona, si la persona tiene que tener computadora, cómo te aseguras que la persona tiene un espacio ergonómico, etcétera, etcétera. Entonces, mi sugerencia es, compren el libro. Si no tienen el dinero para comprarlo, se los regalo. Aquí yo no estoy promoviendo esto para hacer dinero, sino realmente para fomentar el trabajo remoto. Mi consejo es, úsenlo, ¿sí? Porque seguro van a toparse y no solo se van a topar con oportunidades y con muy buen talento, sino les va a permitir visualizar también cómo se comparan con otras personas en el mercado, y para las compañías, cómo se comparan con otras compañías en el mercado. Olivia, cuéntanos cuál sería el consejo que tú compartirías para que la dinámica de trabajo remoto funcione. Bueno, pues mi consejo sería que no asumamos que todos los teletrabajadores, todos nuestros colaboradores, viven de la misma forma el teletrabajo, el contexto familiar, el contexto personal, el contexto de un hogar, de una casa que hoy es la infraestructura para hacer las actividades laborales, es el mismo para todos. Creo que estos contextos pueden ser muy distintos y los invito a que si en algunos casos sus colaboradores tienen algún tipo de baja en su desempeño, ustedes los perciben que no están rindiendo lo mismo, teniendo la misma productividad, notan que hay algún tema que los preocupa, acérquense, abran canales de comunicación con ellos para que les puedan compartir específicamente cuáles son los retos que viven, por qué no están siendo tan productivos o teniendo la misma actitud que tenían antes. Creo que sería importante considerar los contextos particulares, individuales, fomentar un liderazgo empático, estar cerca de los colaboradores, especialmente en estos momentos en los que todavía existen los retos derivados de la pandemia con distanciamiento social, estar conscientes de que no se van a poder atender de la misma forma todos los retos que vive el talento, y bueno, en ese sentido, buscar estar cerca, crear un vínculo mucho mayor, mucho más fuerte con los colaboradores para lograr tener su compromiso, su agradecimiento, y con ello también ser un empleador atractivo en el mercado que por supuesto les va a permitir atraer y retener al mejor talento disponible en sus organizaciones. La senadora Reynoso, Noemí, me encantaría que nos dieras desde la perspectiva del trabajo en política qué puede funcionar o qué consejo darías tú para que funcione el teletrabajo. Pero yo creo que el teletrabajo para todos tiene un proceso de educación y de aprendizaje. ¿Y por qué lo digo? Yo respeto mucho el trabajo de la administración pública, y cuando estuve en la iniciativa privada también. ¿Por qué? Pues porque es el medio en que nos desarrollamos y en el que nos mantenemos. Es decir, es un medio de desarrollo y por eso merece todo nuestro respeto. ¿Y a qué me refiero con el respeto? A tener la actitud para trabajar a distancia, a tener la disciplina. Yo les digo, no es que andes en pijama trabajando. El respeto al trabajo es darle su lugar en la actitud, en la disciplina, en el espacio que le das, en la confianza que tú generas también para la institución. Entonces, y eso es un proceso de educación y creo que se fue entendiendo. Yo misma les voy a contar rápidamente, veía las primeras reuniones de legisladores a distancia y sí te encontrabas con el que tenía la almohada, ¿no? O sea, pues desde aquí, desde la cama sigo la reunión, ¿por qué no? Y para mí es una falta de respeto. Eso es falta de respeto a quienes se dé el tiempo para tener. El teletrabajo es la distancia. No significa que vayas caminando y según tú vas trabajando. Eso creo que no es tener como poner algunos límites. Y finalmente para las instituciones, una recomendación que yo le hago a la administración pública es, hay que entrarle al teletrabajo. Muy bien. Pues Mauricio, cuéntanos ahora desde la perspectiva donde te encuentras, que nos cuentes cuál sería el consejo que tú darías para las empresas y los colaboradores para que funcione el teletrabajo. Pues mira, me la pusieron muy fácil porque siendo el cuarto de 4, coincido 1000% con todo lo que se ha comentado hasta ahora. Simplemente enfatizaría yo quizás 2 temas. El que comenta Alejandra me parece fundamental. Esto es un ganar-ganar. Aquí no se trata de
mayor beneficio para la empresa por productividad o mayor, no, es un ganar, todo el mundo puede salir ganando y está saliendo ganando y se está comprobando, de hecho se está viendo ya en la realidad. Primera conclusión, hay que trabajar para que el teletrabajo efectivamente sea una realidad y sea como se debe de dar. Y segundo, para que eso suceda, me voy a ir a lo más básico del ser humano, que es la comunicación. Tienes que desarrollar capacidades de adaptabilidad, resiliencia, de entender que lo cotidiano hoy se llama cambio constante. Cada día es absolutamente diferente al anterior y esto llegó para quedarse desde hace tiempo, pero se aceleró, como hemos dicho, desde marzo del año pasado, particularmente para el país. Yo les quiero agradecer muchísimo, Alex, Mauricio, Alejandro, Noemí, Olivia, la participación en este panel, el tiempo para esta discusión y la participación en esta jornada en la que Forbes pues quiere dar algunas luces sobre cómo es el empleo hacia el futuro.